él pidió que le traigan ese insecto para revisar y encontró en las heces, mirando al microscopio, encontró un flagelado que se movía bastante. Entonces, luego, posteriormente, había una niña pequeña que también estaba muy mal. Entonces, a la niña también le comenzó, como le tenía que hacer un análisis porque él veía la malaria, le sacó la sangre para hacer el frotis, para observar si era por malaria, y se dio con la sorpresa de que era tripanosoma. Encontró a los tripomastigotes metacíclicos moviéndose en la gota de sangre que observó al microscopio. Él tuvo la suerte entonces de encontrar inmediatamente el vector y el parásito. Entonces, él menciona que era lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces describe y en ese momento le pone como al género esquizotripano. Posteriormente ya fue descrito como tripanosoma. Esta tripanosomiasis americana es uno de los mayores problemas en América Latina. Afecta a 15 países del continente que coinciden pues con la distribución de los vectores que están adaptados ya a la vivienda humana. Este Trypanosoma cruzi, entonces, pertenece a la familia Trypanosomatidae. Es un flagelado que mide aproximadamente 20 micras, entre 20 y 25 micras, con una sola mitocondria dentro de la cual se encuentra el genoma. Se encuentra ordenada en una completa y compacta red denominada kinetoplasto, que vamos a verlo en el extremo posterior. Nosotros vemos una estructura fusiforme del parásito, fusiforme, alargado, y que presenta un flagelo. Pero ese flagelo está bordeando una membrana ondulante, presenta una membrana ondulante, ¿no? Y el flagelo está bordeando y termina en la parte anterior. El flagelo no es una cola, sino termina en la parte anterior. En la parte posterior está el kinetoplasto y también donde se inicia, ¿no? Donde se inicia también la membrana ondulante y el flagelo que está bordeando la membrana. Este mitocondrión es bastante grande, tiene un mitocondrión grande, pero para diferenciar una especie de la otra se utiliza el ADN del kinetoplasto, porque el ADN del núcleo no va a favorecer para poder diferenciar las especies que podríamos tener. Además, puede confundirse también con leishmania, puede haber. Entonces, el ADN del kinetoplasto es importante para el diagnóstico diferencial. Este parásito es intracelular. Su ciclo de vida, pues, incluye vertebrados e invertebrados. Vamos a ver, entonces aquí lo que más tenemos otra característica, entonces es el núcleo central con su nucleolo y la cromatina regular en el borde de la membrana, el mitocondrión largo que vemos acá y otras organelas que van a encontrarse en la parte interna. Entonces, presenta tres formas. La que estábamos describiendo es el tripomastigoto. Este tripomastigoto o tripomastigote se encuentra en la sangre de los mamíferos y en el intestino posterior de los triatominos. En la sangre de los mamíferos, porque a la hora que toma sangre el insecto va a dejar las heces y en las heces va a estar el parásito, o sea, va a dejar las heces eh, a la hora que está tomando sangre y la persona a veces al rascarse o estas van a ingresar por los poros y a veces acostumbra tomar sangre pues en la cara, ¿no? La parte descubierta, puede ser también el brazo, pero en la cara y si lo hace muy cercanamente a los ojos, pues va a producirse una inflamación, ¿no? Entonces se puede notar por lo menos que tal vez hay una picadura de un triatomino. En los triatominos, entonces, está en la parte posterior, por eso en el intestino posterior, sí, porque ahí
En la parte posterior ya están listos para salir las formas infectivas, que son los tripomastigotes metacíclicos. Y en este caso, en esta forma, no se va a multiplicar. Y es la forma infectante para el hombre y también para que, si es que él toma, un triatomino toma sangre de una persona infectada o de un animal, pues va a llevarse los tripomastigotes. Estos tienen un promedio de 20 micras de largo, ya habíamos mencionado. Y la otra forma, y como vemos aquí en el esquema arriba, solamente está el núcleo, el kinetoplasto. Del blefaroplasto se levanta la membrana ondulante que va eh, hasta la parte final del cuerpo y está bordeado por el flagelito que se queda libre en la parte anterior. Mientras que el epimastigote, que tiene casi la misma medida, es la forma de multiplicación en el intestino del triatomino, porque el triatomino cuando toma, va a tomar los tripomastigotes, ya sea de un animal o de una persona. Luego en el intestino medio se transforma en epimastigote. Este epimastigote se va a dividir por fisión binaria. Entonces, el epimastigote se caracteriza porque el kinetoplasto está muy cercana al núcleo. Entonces, el núcleo central, el kinetoplasto muy cercanamente, y la membrana ondulante es corta, pequeña, que se levanta desde el blefaroplasto y kinetoplasto que están muy cercanos al núcleo. Entonces, este es el epimastigote, es la forma de multiplicación en el intestino del triatoma, y también si nosotros hacemos un cultivo, la forma que vamos a tener en el medio va a ser los epimastigotes, porque inoculamos el tripomastigote al medio de cultivo y se transforma en epimastigote. El amastigote es la otra forma más pequeña, que puede llegar a un promedio de 2 micras de diámetro. Es ovalado, solamente podemos ver el núcleo y todo se ha reducido, no hay el flagelo, simplemente se puede ver el kinetoplasto, el blefaroplasto y una pequeña porción del flagelito. Es la forma de multiplicación del parásito. ¿Y dónde lo va a hacer? Ya en el mamífero. En el mamífero, en el interior de las células, se va a multiplicar en la forma de mastigote. Vamos a ver ahora entonces. Aquí está el ciclo. Entonces vemos el ciclo biológico. El triatomino está tomando sangre. Este vector acostumbra a salir a partir de las 6 de la tarde. Va a encontrarse ya escondido. Generalmente estaba en el campo, en los nidos de los pajaritos o también en las partes oscuras, ¿no? Pueden ser en los huecos de los árboles, eh, donde hay lugares pues, ¿cómo se llama? Donde están los animales también, en los corrales, donde hay madera, en esos huecos. Y logró ya entrar muy cercana a las casas porque también están los techos de paja, o si las casas están hechas de material que no es material noble, y permite pues en las rendijas esconderse. Y como ya ingresó a los domicilios, también se puede encontrar ya en los colchones. Eh, si tienen animales, algunas personas acostumbran tener en esos lugares alejados, ¿no? Donde a veces hay zonas un poco frías, acostumbran tener al cuy, inclusive en la cocina. ¿Y por qué? Cuando se les ha preguntado a las personas, dice porque los cuy para que se sientan calientitos, entonces están libres en la cocina. Y las personas pues entran a la cocina y se sientan en la mesa y debajo de ellas está corriendo de repente el cuy. Bueno, y ahí están escondidos también los triatominos. Pueden estar escondidos detrás de los almanaques, de la ropa que está colgada en las paredes con huecos. Entonces, en esos huequitos, ahí están escondidos. Hasta las 6 de la tarde que salen a tomar sangre. El hospedero definitivo es un mamífero, pueden ser los animales silvestres, si están muy cercanamente a animales domésticos, y también el hombre. A la hora que está tomando sangre, está dejando las heces, como vemos acá en la figura. En las heces está el tripomastigote. Este tripomastigote que ingresa por la piel es captado por los macrófagos. Los macrófagos no lo van a destruir.
Los macrófagos los reconocen como propios porque van a formar una vacuola parasitófora, segregan una vacuola y ahí se multiplican. Y lo va a hacer igual que otro parásito que vamos a ver después. Entonces, luego eh, llegan a los conductos sanguíneos, a los capilares, y se transforman en tripomastigote. El tripomastigote, en la forma de tripomastigote, nuevamente puede ser tomado por otro teatomino o este tripomastigote se va a los tejidos. Ahí es cuando ya se va al músculo, al tejido muscular y tiene preferencia por el tejido muscular cardíaco y también se va al cerebro. Entonces se va a diferentes tejidos. Cuando ingresa a los tejidos, allí se forma un nido de amastigote se llama así. Aquí se va a multiplicar en la forma de amastigote. Una vez que ya están repletos, se rompe y salen nuevamente y se transforman en tripomastigotes y van a la circulación hasta encontrar otro tejido y así sucesivamente van a pasar y va a ir destruyendo el tejido muscular y también el tejido nervioso. Entonces, aquí está indicando, ¿no? Todas las formas. El 2, el número 2, llamamos tripomastigote metacíclico al infectivo. Bien, el vector principal es el triatoma infestans. Este triatoma es conocido por las personas como chinche o también pinzuca, etcétera, y en los otros países también tienen otros nombres. Este triatoma infestans se caracteriza por tener el conexivo en la parte posterior que tiene manchitas amarillas y negras. Este es el conexivo, es característico y fácilmente para poder darnos cuenta de que se trata de un grupo pues que toma sangre generalmente, porque son los hemípteros. Eh, la cabeza, que está en la parte anterior, tiene un rostrum. Delante de los ojos se ve una estructura que es el rostrum y luego después está debajo de este rostrum se va a esconder el estilete. El estilete lo guarda debajo del rostro. Podemos diferenciar las tres especies. El Teratoma infestans, creo que les mencioné a ustedes, eh, tiene las antenas a la mitad del rostro. Ahí se levantan las antenas en Teratoma infestans, mientras que en Pastrongyllus herreri, en Pastrongyllus las antenas se levantan después de los ojos. O sea, hay un tubérculo antenífero cortito y de ahí se levantan las antenas. Mientras que en Rhodiolis ecuadoriensis las antenas se levantan al final del rostro. Entonces, estos tres géneros son importantes, con una variedad de especies, especialmente con Pastrongyllus y Rhodnius, hay muchas especies descritas para el Perú. Y otros también, y otros teatominos más, pero estos son los principales. Trypanosoma, entonces, Trypanosoma cruzi presenta el epimastigote en cultivo, lo vamos a ver así, formando rosetas. ¿Por qué están formando rosetas? Porque se están dividiendo por fisión binaria en cantidad. Entonces, cuando sacamos una gotita del cultivo, vemos una roseta. Y si coloreamos este epimastigote, el insecto, ¿no? Del insecto, podemos, del intestino medio, podemos ver que se colorea el núcleo y el kinetoplasto bastante cercanamente. El amastigote ovaladito, que aquí lo vemos pues como un núcleo de kinetoplasto, pero cuando ya se ve realmente por su tamaño, 2 micras, es bien pequeño, como vemos acá en un corte del tejido de músculo cardíaco, vemos tan pequeñitos que no se puede, como puntitos, apenas se ve un punto oscuro y que correspondería al núcleo. Entonces, estos son los nidos de mastigotes, es en un corte, ese es un corte del tejido muscular cardíaco. Aquí a la izquierda está el tripomastigote en un frotis de sangre. Si la persona, eh, se saca sangre de una persona a los pocos días de infectado,
podemos ver los tripomastigotes en un frotis de sangre. Por eso en los niños, un niño que se infecte, se puede hacer el frotis. Es el caso de una niña que vino de Oxapampa, lo trajeron de Oxapampa porque la niña estaba con fiebre, todo un cuadro que se parecía a la malaria, y le hicieron el frotis para malaria y no tenía malaria, sino tripanosoma. Entonces fue inmediatamente trasladada acá al hospital Rebagliati. Cuando son pequeños, el cuadro es así como se va a presentar un cuadro muy, muy grave, ¿no? Especialmente en los niños, pero si fuera una persona mayor va a pasar como una gripe nada más. Entonces por eso es que estos se esconden de esa manera y se multiplican. Y en el caso de la niña, si no le hacen dan tratamiento inmediato, y en ellos pues se va inclusive hasta el cerebro, se multiplica rápidamente, es un cuadro grave en los niños. Entonces, este es el tripomastigote que podemos verlo en un inicio. Si ya pasó, y eso lo vemos, por ejemplo, en los ratones, les voy a hablar de la parte experimental. Infectamos al ratón, en el ratón le vamos sacando sangre, ¿no? Y vamos observando cada 7 días. A los 7 días todavía a veces no se ve, o a veces o de repente si se ve, se ven muy poquitos, pero ya cuando pasan los días, y 15 días aproximadamente, ya vemos más cantidad en la sangre. A los 21 días está como si estuviera hirviendo, gran cantidad de tripomastigotes en el ratoncito. A los 21 días llega un pico alto de parasitemia, pero después la parasitemia va bajando. Después de los 21 días, si veo la siguiente semana, ya va a haber menos y así, y va desapareciendo. Finalmente desaparece de la sangre y solamente se encuentra en los tejidos. De los tejidos salen y van multiplicándose de esa manera más y más y dañando los tejidos, y así puede suceder pues, por muchos años. Aquí está marcando las características también en la parte central. Entonces está la membrana ondulante, el núcleo, el kinetoplasto y el flagelito que está libre. En el vector podemos observar otra forma también, el esferomastigote, como si fuera un amastigote, pero no se puede ver, ya hemos intentado, ¿no? Lo que se ve en el intestino, la parte final, son los tripomastigotes. Con una gota de las heces se puede preparar con solución salina y mirar a microscopio y se ven los tripomastigotes metacíclicos. Pero se menciona que se pueden observar también los amastigotes y los epimastigotes. Los epi sí también se puede ver, pero realmente hay que abrir al reatomino para ver el intestino, y en el intestino medio encontramos los epimastigotes. Aquí está en un frotis de sangre coloreado con yemsa. Cuando se colorea con yemsa se puede ver muy bonita, y lo van a ver en la práctica probablemente, el tripomastigote en un frotis de sangre y el epimastigote de cultivo. El esferomastigote no, porque si es como el amastigote, no se mueve, por lo tanto puede estar en la parte del intestino, pero esto es porque tiene movimiento, es más fácil de ubicarlos. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad de Chagas afecta aproximadamente a 15 millones de personas en Latinoamérica. Cada año se registran más de 40.000 nuevos casos, y los índices de transmisión pues, congénita de la madre al feto superan los 14.000 casos por año. Ese es el otro problema. Se distribuyen desde el paralelo 43, latitud norte, hasta el sur, desde el sur de California hasta el paralelo 49, latitud sur de la región central de Argentina. Entonces vemos acá toda esa parte. ¿Qué tiene que ver en este caso? Son las condiciones ecológicas para el vector, que favorezca la transmisión y la mantención de estos triatominos. Los triatominos, cuando se tiene en laboratorio, se les tiene que tener con una temperatura adecuada, como decir, tibios, ¿no? Tiene que estar tibio para que puedan sobrevivir. Además, la humedad también que hay que colocarle una humedad relativa. Ahora, estas estadísticas que nos da el Ministerio de Salud a veces no reflejan la magnitud del problema,
porque no todas las personas que están infectadas, o sea, saben que están infectadas, ¿no? No pueden estar con problemas del corazón y no saben que se debió a tripanosoma, especialmente en las zonas endémicas. Esta va a prevalecer en zonas suburbanas o rurales, donde no llega a veces el médico, no hay atención médica. Eh, Como vemos acá, Triatoma infestans para el Perú está marcada, aquí está marcada en el más oscuro, donde está más oscuro son zonas endémicas, toda la parte de América del Sur, como vemos, América Central y Sur es zonas endémicas de tripanosoma, pero el Triatoma infestan está de color más oscuro, y en la parte Rhodnius prolixus es otro vector que en las zonas no endémicas. En las zonas no endémicas, como vemos acá, de un color, bueno, aquí en las zonas endémicas no se presenta, pero hay casos de personas. Lo que pasa es que las personas viajan y muchas personas viajan ya con la enfermedad, porque como hemos dicho, es silencioso y después de 20 años comienza con problemas cardíacos, etc. La zona endémica entonces de la enfermedad de Chagas en el Perú es la parte, considerada la parte sur. Tuvimos acá también a un eminente investigador, el doctor Edmundo Escomel, que es el pionero en las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas. Él reportó entonces la presencia de Triatoma infestans, o sea, de triatomino, en 1919. Y el primer caso también lo describe él, procedente de un paciente de Tahuamanú, del departamento de Madre de Dios. Entonces, él es el que describe en 1919 para el Perú. Y existe, como les mencionaba, una momia procedente de Cusco que fue llevada a Florencia durante la época colonial, en la cual se encuentran las alteraciones llamadas megaesófago y megacolon que este parásito tiende a realizar. La zona endémica, entonces el Valle de la Costa Sur, desde Ica, Arequipa, Moquegua, estas son las zonas consideradas. Sin embargo, desde Ica se puede encontrar Nazca. Actualmente se encuentra distribuida en el Perú en 17 de los 23 departamentos. La infección humana es de un 10%. Se calcula la existencia pues, de 80.000 individuos infectados, pero como es una infección silenciosa, no se sabe y no hay un estudio de prevalencia en las zonas endémicas, de tomar pues la sangre y evaluar qué cantidad de personas podrían estar infectadas. Vectores que tenemos están distribuidos en todo el Perú, como vemos acá. Y del género Triatoma está también, además del infestans, el Triatoma carrioni, Triatoma dimidiata, Nigro maculata y otras especies de Triatoma. Inclusive hay Germalentia matsunoi, que es un Triatoma matsunoi, ese es el sinónimo. Pastrongylus herreri, Pastrongylus chinai, Pastrongylus geniculatus, Rufo tuberculatus, lignarius, y de Rhodnius igualmente, ecuadoriensis, pictipis, robustos, mucronatos. Y hay otros géneros descritos como Eractirus, Belminius, Cavernícola, Microteatoma y Samnolestis. Estos toman también sangre. Y como les mencioné, que también estos triatóminos, los que toman sangre, tienen la probosis recta, a diferencia de los que no toman sangre y se alimentan del néctar de las plantas o de insectos. El estilete, probosis es curvo. Entonces, esa es una característica importante para que inmediatamente tengamos que comunicar al Ministerio del Ambiente o comunicar también a la Oficina General de Epidemiología para que pueda tomar en cuenta si es que observamos en algún lugar esas características. El hábitat entonces de Triatoma infestans es en las zonas rurales, suburbanas, en algunas poblaciones, entre los techos de paja, las casas construidas de madera, paja, los corrales. No es por eso que en realidad digamos, es una infección pues que afecta a personas económicamente bajas.
Entonces, las chozas de adobe con techos de paja, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vemos, si vamos a evaluar, pues estos cetomines pueden estar escondidos. Las vías de transmisión. La principal vía es por el vector, con las S del vector. Esa sería el principal. Sin embargo, puede ser por transfusión de sangre. Acá observamos, normalmente está en la parte silvestre, después en la parte doméstica, ya en perros y gatos. Cuando Scomel encontró esa vez, en esa época, encontró en el gato también, en los gatos, ya en esa época, en 1919. Y puede estar en los perros y gatos, en las zonas donde hay está el vector y está el ciclo, está realizándose el ciclo. Luego ha salido ya este vector, ya no, bueno, si está en el domicilio, también puede tomar de las personas, toma de las personas y así sucesivamente. Ahora, puede ser también por transfusión sanguínea, hemos mencionado, y también en el caso de las mujeres, por vía transplacentaria al feto. Y en la fase aguda la vamos a encontrar entonces en la sangre. Y en la fase crónica la vamos a encontrar ya como nidos de mastigote en los tejidos. Entonces acá está indicando eso. Entonces, además, eh, vía digestiva por la leche de la madre, de una madre chagásica también, por el manejo de animales infectados en el laboratorio. Hay que tener cuidado cuando uno está trabajando con Trypanosoma cruzi. Y lo último que olvidé colocar ahí es por al tomar unos jugos. El acai en Brasil es conocido, es tomado por estas personas y hay un estudio, pueden buscar ustedes un estudio sobre la infección a través de tomar estos jugos. Entonces, por lo tanto, aquí también hicimos un trabajo al respecto. Luego lo vamos a mencionar. Entonces, la otra sería porque se ha demostrado que las personas en esos lugares donde están estos teatominos dejan los recipientes abiertos y han caído las heces y los parásitos han sobrevivido un tiempo. Y eso se ha demostrado acá también en el Perú con un trabajo. Vamos a verlos luego. Los reservorios, pues son entonces los cobayos. En el Piura, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, está el cobayo, o cuyo perro, la oveja, la rata, las zarigüeyas. En el sur de Ica, Arequipa y Moquegua se encontraba en perros, en ratas, ratones, gatos, cerdos y conejos. Cuando decimos ratón es en el pericote, en realidad, porque es en los pericotes también, porque el ratón, si decimos ratón, es el macho de la rata, pero ya en los pericotes sería, y en el conejo. En la parte amazónica, en la región amazónica, perdón, no, ya no es Pellita, ya estaba llamando justamente porque no me había hecho el libro, para la clase. Pero lo hice, me hace el libro al grupo 2, por favor. Ya, gracias. Gracias. Era para el niño, perdón. Ya decimos que la conocida me ha hecho, pero por el grupo 2, a ver si te puedes hacer. Ya, los reservorios entonces en la región amazónica, Loreto, Iquitos, con monos, en las monos, las zarigüeyas, y en la fauna silvestre pues también están las marsupiales, roedores, murciélagos. Encontramos entonces ampliamente distribuido en muchos reservorios acá en el Perú. Vamos a ver la parte clínica y la patología. La sintomatología de la enfermedad de Chagas. Puede ser entonces una infección adquirida o congénita. En la infección adquirida tenemos tres periodos. El periodo agudo, un periodo subagudo, latente o indeterminado y el periodo crónico. En el periodo agudo, pues cuando recién empieza la infección puede haber un chagoma de inoculación. Le llamamos cuando recién ha ingresado el parásito y hay un proceso inflamatorio si es cercano al ojo, entonces se inflaman los ganglios y hay todo. El ojo es el que va
a presentar, a esto le llaman pues chagoma de inoculación, y bueno, ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también hay compromiso visceral, entonces hay un mega, un megas, pero en este caso sería el hígado, más que nada, un problema a nivel hepático. Pero ya en el periodo subagudo, y depende de la edad, como mencionamos aquí, ¿no? Entonces, muy grave si es un niño, pero si no, va a pasar y no se va a notar. Y en el periodo subagudo ya es latente y determinado que puede durar 20 años. Y después de 20 años recién viene un periodo ya crónico con cardiopatía chagásica crónica, o sea, todo eso ha ido desarrollándose poco a poco. Y los megas digestivos y de otros sistemas. A eso se refiere que este parásito también va a afectar al tubo digestivo a nivel nervioso, a nivel del tejido muscular, porque va a los tejidos musculares. Y al multiplicarse y va dañando el tejido de tal manera que se dilatan toda la parte del tubo digestivo y se hace un mega esófago, se distiende, mejor dicho. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Realmente no hay síntomas en el 95.5%. O son leves o no se perciben, como lo mencionamos. Aquí está el chagoma de inoculación en el ojito de la niña. El agudo puede durar de 20 a 30 días. Es un periodo de incubación con un periodo de incubación de 4 a 10 días. Y generalmente, por ser más, la piel muy delicada, más de la parte de la cara, es el que ellos toman sangre y en un 50% pues van a producir un edema palpebral y con crecimiento de los ganglios. Hay fiebre, malestar general, cefalea, decaimiento y agrandamiento del hígado y vaso y una miocarditis aguda. En los niños se va a ir ya al cerebro, al encéfalo y corazón, y origina mayor riesgo de muerte. El 75% es benigno, el 19% medianamente grave y el 6% es grave. O sea, no todos los casos son graves, ¿no? En el caso crónico asintomático es el portador sano. Aparentemente está sana la persona, pero tiene el parásito, sería un crónico asintomático. Paciente que entra en estado de cura aparente y asintomático. Puede durar de 10 a 20 años hasta que aparecen otras manifestaciones. En el caso crónico, se presenta aproximadamente en el 30% de pacientes y produce lesiones en el sistema cardíaco, digestivo, nervioso central y periférico. Esa la vamos a ver entonces. Aquí en este cuadrito se ve que en el 5% de los casos se presenta este complejo oftalmológico. No siempre se va a presentar. Entonces, justo en los niños es que a veces se va a la parte más delicada y por eso se ve este complejo oftalmológico ganglionar, que es característica de la enfermedad aguda. A esta enfermedad, entonces, miren, cerca de una semana, de entre 4 a 14 días después de la picadura, aparece este nódulo local con una reacción inflamatoria y pues puede aparecer un edema periorbitario. A esto le llaman el signo de Romaña. Aquí tenemos esta figura obtenida de acá está el ID para que ustedes puedan ver del trabajo que está publicado, este niño con el signo de Romaña. Le llaman así cuando le ven inflamado el ojo. Ahora, esta enfermedad de Chagas puede causar una vida sin problemas o una muerte fulminante por paro cardíaco si no se recibe tratamiento. Por las zonas endémicas, pues la gente vive tranquilamente y de repente no hay una posta médica muy cercana, etcétera, y las personas desarrollan una miocardiopatía chagásica o inflamación del músculo cardíaco, que ya es importante por la morbilidad que va a producir, ¿no? Es una morbilidad crónica de la enfermedad de Chagas-Massa, se llama así, como también insuficiencia cardíaca en muchas regiones rurales. Infección, la más frecuente que es en el mundo es la miocardiopatía dilatada. Como vemos acá, se ha desarrollado el corazón y vemos todo el tejido muscular pues, destruido. Se producen entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Porque
tripanosoma tiende a producir anticuerpos a antitripanosoma para defender para defensa del parásito, pero también antitejido muscular, desarrollando entonces una autoinmunidad. Y esto explica entonces el cuadro histopatológico que se observa en esta etapa crónica por la infección. Hay una fibrosis del corazón, una amplia fibrosis debido pues a ya es se ha hecho una infección autoinmune. Vemos acá, esta parasitosis entonces puede lesionar seriamente el corazón y otros órganos como el aparato digestivo, el sistema nervioso, etc. Vemos acá un corazón normal y un corazón bien desarrollado en la parte derecha, con un aneurisma en el ápice, una cardiomegalia en una fase crónica. Lesiones congénitas. En cuanto al feto, en el recién nacido infectado, pues está afectado en su desarrollo orgánico, con lesiones en casi en todos los órganos, esto cuando a la mamá le ha pasado, ¿no? Incluyendo el aumento del corazón, hígado, vaso. En la sangre se pueden encontrar tripomastigotes si le sacamos una gota de sangre y abundantes nidos de mastigote en los tejidos del corazón, del hígado, del vaso, otros órganos. Pocos niños van a sobrevivir a la infección aguda. Cuando no es muy intensa, ya los niños, si continúan, ¿no? Van a desarrollar el Chagas crónico o comportarse como portadores. En cuanto a la miocardiopatía chagásica que habita entre nosotros, dice, es una forma más común de cardiomiopatía isquémica, principal causa de complicación y muerte en América Latina. Se estima aproximadamente 7 millones de personas infectadas con casi 40.000 nuevos casos cada año. Se desarrolla en el 20 a 30% de pacientes infectados con Trypanosoma cruzi. Puede ocurrir trastornos de conducción del impulso eléctrico cardíaco, arritmias ventriculares y muerte súbita. Entonces, creo que todo esto es importante para tomar en cuenta en las personas que vienen de zonas endémicas donde puede encontrarse infectado por Trypanosoma cruzi. Puede producirse también accidentes cerebrovasculares de tipo embólico, inclusive a nivel sistémico. Hay un trabajo publicado con respecto a cardiología, el que está indicándose acá de la Sociedad Peruana de Cardiología para que ustedes puedan leerlo con más detalle. El otro cuadro que produce la tripanosomiasis es la distensión de todo el tubo digestivo, porque se ha lesionado todo el tejido muscular del aparato digestivo y nervioso, entonces se ha distendido, hay megacolon y miren, las personas ya no pueden inclusive, le tienen que hacer un fecaloma, ya no le funciona el tubo digestivo, les tienen que hacer un fecaloma, le tienen que sacar, porque se ha distendido tanto que no, todo desde el esófago, y finalmente la persona muere. Producen daños irreparables, ya es irreparable en los plexos mientéricos del tracto gastrointestinal, produciéndose megaesófago, megacolon y eventualmente la muerte. La persona no presenta síntomas beneficiando pues al parásito. Como no presenta 20 años o más, el parásito está multiplicándose. Entonces, y hace que a través del tiempo sea más patógeno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el infectado y el enfermo chagásico? El infectado chagásico es el individuo sin síntomas. Está infectado, pero no tiene síntomas. Puede estar en buen estado de salud, sin lesiones viscerales, pero con parásitos circulantes en sangre y con análisis de laboratorio positivo. El enfermo chagásico es aquel que además de tener parásitos circulantes y serología positiva, presenta lesiones viscerales, como una cardiopatía chagásica. En cuanto a la epidemiología, entonces, es endémica en muchas partes de México y América Central y América del Sur. Es principalmente una enfermedad de los migrantes procedentes de zonas endémicas de América Latina, de América Latina. El riesgo para los viajeros, pues, es bajo en realidad. Sin embargo, de cuidado si se alojan en viviendas de mala calidad o de consumir alimentos o bebidas contaminadas en las zonas endémicas.
¿no? El problema justamente es esto, porque estos van a estar escondidos y van a salir de noche. Y durante el momento que le pica, pues pueden pensar que simplemente es una picadura por cualquier mosquito y que esto va a pasar, pero no sabe que ya el parásito ingresó y ya no sabemos, pasa el tiempo y se sigue multiplicando silenciosamente. El Chagas pediátrico en las zonas no endémicas se, se debe hacer un cribado serológico a todos los niños procedente de las áreas endémicas, en la consulta pediátrica y a las gestantes en la consulta prenatal. Todo esto es importante. Si observamos en cuanto al porcentaje de Bolivia, es uno de los uno de los países que tiene más problemas en cuanto a la enfermedad de Chagas. Inclusive estos cuadros que pasé de megacolon, megaesófago de este problema es de Bolivia. En Bolivia hay una cepa muy patógena. Esto ya me habían mencionado anteriormente. Y observamos en estos cortes que Bolivia tiene el mayor porcentaje, digamos un 37%, luego le sigue Ecuador con un 25%, luego Paraguay con el 8% y después viene Perú. Perú, Colombia, va bajando Honduras y los demás países mucho menos. Entonces vemos que, por ejemplo, Brasil tiene solo un 2%. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y pues los casos de Bolivia son importantes. Bueno, acá tenemos ahora, en cuanto al Perú, en el 2019, casos de Chagas según la distribución geográfica y de color rojo están marcados las zonas donde hay el mayor porcentaje de infección, o por lo menos se habían encontrado. Entonces ahí podemos observar que es en la parte de la selva también, ¿no? Entonces, ceja de selva, la selva, también, además, no solamente en Arequipa, Moquegua. Y en el 2023 se presentaron más casos en la parte de Iquitos, Ucayali, bueno, las zonas marcadas que indican zonas en la parte de Junín, Oxapampa, toda la parte. Estas son las zonas, entonces, los casos acumulados hasta el 2023 que podemos ver aquí. Número de casos de enfermedad de Chagas según el Ministerio de Salud. Hasta el 22 se ha encontrado este cuadro que menciona en ciertos momentos como el 2009, el 2006, un alto porcentaje de infección y que va bajando y en momentos que ahí pues sube y que hasta el 22 habían pocos. Sin embargo, no se puede confiar porque son las personas que llegan ya cuando ya están en las finales del proceso infectivo tal vez y puedan ser detectados. Pero no, todo este cuadro no es porque se está controlando a las personas y saber qué cantidad o cuál es la prevalencia real de esta infección. Igualmente, las zonas como siempre se mencionan de mayor es Arequipa, siempre hay que tener cuidado, Arequipa, por la zona más silvestre, Arequipa, Ayacucho, etcétera, Cusco también, Ica, Cusco, Ica, Junín, Lima también, Lima, por la parte norte de Lima, Loreto, etcétera, Piura, etcétera. Entonces, zonas que hay infección por Trypanosoma cruzi. En cuanto al aspecto genético, Trypanosoma cruzi se divide en dos grandes grupos, T. crucis 1 y T. crucis 2. El T. crucis 2 inclusive se divide en 5 subgrupos menores, T. crucis 2A, B, C, D y E. Mediante la degradación del ADN del quinetoplasto con enzimas restrictivas y análisis electroforético, identificaron diferentes cepas de Trypanosoma cruzi. En cuanto a la fisiología, pues las proteínas de la forma de epimastigotes de alrededor del 50%, ¿no? Un alrededor del 50%, o sea, de proteínas, y lípidos en un 20%. Entonces, Trypanosoma cruzi metaboliza la glucosa, pues está en sangre, es aeróbico, además otros azúcares, ¿no? Realizando una fermentación aeróbica con excreción de ácidos orgánicos.
Luego vemos que en cuanto al análisis de la variabilidad genética, dice, apoyado en esta técnica de la sonda de oligonucleótida específica, pues se ha detectado que al amplificar el espaciador intergénico de los genes Milexon, se encontró en las muestras de sangre la presencia de ambos grupos de Trypanosoma cruzi. Esto es otra publicación, que a las cepas de cultivo son diferentes, o sea, las que están en sangre, perdón, las que están en sangre son diferentes a las que están en el vaso y en el hígado hígado y vaso, ¿no? Entonces, eso también mencionan y que esta técnica pues puede ser importante para el estudio. Aquí observamos que sí, pues en los pesos moleculares que se ven acá son diferentes. Si vemos el hígado y vaso, tienen otras bandas, de pares de bases diferentes. En cuanto a la vacuna se viene estudiando desde hace muchos años. La candidata vacuna tiene como mecanismo activo, según dice, una versión modificada del inofensivo adenovirus tipo 5. Esto fue uno de hace muchos años, que presente en aproximadamente el 95% de la población mundial. Los investigadores reprogramaron el adenovirus para transportar secuencias genéticas de dos diferentes fases de la vida de T. cruzi. En el organismo, las secuencias genéticas activan la producción de células de defensa que liberan proteínas tóxicas que matan a las células infectadas. Esa era la idea. Pero posteriormente, bueno, los investigadores han demostrado una reducción significativa de la carga parasitaria y de los daños al corazón en animales previamente infectados con el parásito. Todo este tratamiento fue en animales, todavía no probado en humanos. No, porque ellos mencionaban que después iban a probar en perros, etcétera, etcétera, y esto fue el 2015. Eh, Están desarrollando, decía, una vacuna terapéutica destinada a prevenir o al menos retrasar la progresión de la enfermedad cardíaca en pacientes infectados. Ya han probado en primates, pero todavía no en humanos. Esto fue hasta el 2015 y este es un trabajo en Brasil, del Instituto Osvaldo Cruz. Pero en Argentina también hay otro grupo y ya han premiado el desarrollo de la vacuna contra el Chagas. Dice el desarrollo de una vacuna de última generación contra la enfermedad de Chagas, liberado por la Universidad de Buenos Aires, recibió el premio César Milstein a la investigación en biotecnología con impacto en la salud. Bueno, esto ha sido el 2023, justo el 4 de octubre. Este trabajo, un proyecto liderado por un grupo de investigadores, ¿no? Esta vacuna, llamada Crucivax, no solo podrá utilizarse como prevención, sino también de forma terapéutica para aquellos que ya están infectados, a fin de modular la respuesta inmune y proteger de la enfermedad, tanto en solitario como en combinación con una de las drogas utilizadas normalmente en los tratamientos, el besnidazol. El besnidazol es una de las drogas que se ha utilizado por muchos años. Esto que les mencionaba en cuanto a la supervivencia del epimastigote Trypanosoma cruzi en bebidas humanas contaminadas experimentalmente. Esto lo realizamos con una tesis de una de las jovencitas, utilizando la aguajina, que es digamos, un refresco que utilizan en la selva, el chapo de Maduro y también el masato. El masato seguro han escuchado ustedes también, ¿no? Entonces, se ha descrito que la supervivencia de los epimastigotes, porque se trabaja con los epimastigotes de T. cruzi en el masato, fue de 1 hora, han sobrevivido 1 hora, en la guajina 3 horas, y en el chapo de Maduro, que el chapo de Maduro es a base de plátanos, una preparación del plátanos. En esta han resistido 96 horas, demostrando que este último podría ser un vehículo potencial para la transmisión oral de la enfermedad de Chagas en la Amazonía peruana. Disculpen, está pasando un helicóptero. Bueno, entonces mencionan que el chapo de Maduro, esa base de plátanos que acostumbran en la selva,
Lo que pasa que si esto se deja descubierto, se queda pues a partir de las 6 de la tarde descubierto, estos salen, dejan caer sus heces en, esta, en este preparado y en las heces está el tripromastigote metaciclo. Entonces se ha demostrado utilizando el epimastigote y pueden sobrevivir 96 horas. Entonces esto puede ser un vehículo potencial para la transmisión de la enfermedad de Chagas en la Amazonía peruana. Y así como lo ha demostrado en Brasil con el ACAI, que también han demostrado que puede permanecer varias horas. El tratamiento, pues no hay un inmunizante contra esta enfermedad. Los medicamentos pueden ser efectivos si se administran rápidamente. Tienen que ser rápidos. Si se detecta rápidamente, entonces con nifurtimox o pesnidazol es uno de los tratamientos que se da. La cardiopatía crónica es tratada con medios ya convencionales de soporte, medicamentos antiarrítmicos, etc. Todo este medicamento ha sido descubierto en el año 72 y 78, ¿no? En conclusión, la enfermedad de Chagas es casi 100% curable si se trata en sus etapas iniciales con los medicamentos del mesnidazol y nifurtimox. La bulla. Es endémica en 21 países de las Américas y afecta a un estimado de 15 millones de personas. En las Américas se registran 40.000 nuevos casos cada año, 12.000 muertes en promedio. Los índices de transmisión congénita de la madre al feto superan los 14.000 casos por año. Actualmente, unos 70 millones de personas en las Américas viven en áreas expuestas a tripanosomiasis y están en riesgo de contraer la enfermedad. Cuando decimos las Américas, toda la parte de América, ¿no? Porque esta es una enfermedad pues justamente endémica en esta zona. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, profesor. Todo claro, doctora. Ya, vamos a continuar con la leishmaniasis porque todo está programado exactamente, 9:10, hasta 9:40, tengo que terminar con leishmaniasis. La leishmaniasis es otra de las infecciones también importantes en nuestro país y también no tratada, digamos, no dada con poca importancia, ¿no? Se menciona que las leishmanias, pues los orígenes no son muy claros, como se menciona aquí. Algunos proponen el origen de África con migración a América desde el Viejo Mundo, hace unos 15 millones de años a través del Estrecho de Bering. Otra teoría propone un origen paleártico. Dichas migraciones incluirían migraciones de los vectores o adaptaciones excesivas. Lo que sí sabemos es que cuando vinieron los españoles, ¿no? Hubo una migración más reciente, sería la de Leishmania infantum, porque el Leishmania infantum hay en España, hay en la parte de Europa y especialmente en España, y desde el Mediterráneo entonces hasta países latinoamericanos habría llegado la Leishmania infantum. Ya en el Perú, a esta Leishmania infantum es conocida como Leishmania chagasi. Y lo interesante de esto, importante, es que esta Leishmania infantum es visceral. Lo que vamos a ver, lo que tenemos en el Perú es mucocutáneo, cutáneo o mucocutáneo nada más, ¿no? Y con la leishmaniasis infantil que ha entrado ya tendríamos la leishmania chagasi, que es visceral. Entonces sí tenemos ahora en el Perú, pues desde esa época, la leishmania chagasi. La primera descripción entonces ha sido inclusive en 1500, pero después de Cristo, pero muchas veces, porque en 1898 también fue descrito el agente teológico, etcétera, pero las publicaciones estaban hechas en ruso, pasaron inadvertidas y, bueno, no se supo más allá. La clasificación es muy parecida al de Trypanosoma cruzi, también es un Trypanosoma tigre. Leishmania es el género con las siguientes especies que vamos a ver. En cuanto a la taxonomía, pues se han basado en la parte bioquímica, estudio de las isoenzimas, hemodemas, inmunobiológicas también mediante el uso de anticuerpos monoclonales específicos, serodemas, para las subespecies y la hibridación del ADN del quinatoplasto, o esquizodemas también. El comportamiento biológico de la leishmania en infección experimental en animales como el hámster, ¿no? El vector o en los medios de cultivo in vitro, ese comportamiento, o sea, en base a todo eso se va descrita las especies. Estudios moleculares por PCR para definir ya la especie. ¿Cuál es la morfología de Leishmania? Leishmania presenta
dos formas, el amastigote y el promastigote. El amastigote, que se va a parecer al que hemos visto en Trypanosoma cruzi, que también mide de 2 a 5 micras, es la forma intracelular. Y el promastigote, que también igual, que mide de 14 a 20 micras, y se encuentra en el tubo digestivo del vector y también en un medio de cultivo. Aquí tenemos entonces el amastigoto, va a estar en la forma intracelular y acá vemos un macrófago donde se va a multiplicar y este es el promastigote, se diferencia del epimastigote porque el promastigote tiene el kinetoplasto más alejado, o sea, está al inicio nomás, casi al inicio del, después del, digamos, al inicio del parásito, porque es la parte anterior, la parte anterior. Entonces, esa característica nos va a decir que es el promastigote, porque el epimastigote lo tiene más junto, el kinetoplasto va a estar cercano al núcleo, más cercano al núcleo. ¿Cómo es la infección? Lutzomia, llamado así el vector, ahora el vector es una lutzomia, es un mosquito, que para el viejo mundo es el Phlebotomus y lo van a encontrar en todos los libros como Phlebotomus, pero es para el viejo mundo. Acá para América ya está descrita como Lutzomia, es el género Lutzomia. Este mosquito, las hembras requieren para colocar sus huevos tomar sangre, entonces van a tomar de los animales y generalmente en la parte silvestre está tomando de los animales, pero accidentalmente también puede tomar del hombre. Cuando este mosquito toma la sangre, va a inocular los promastigotes. Ahí vemos acá el ingreso de los promastigotes cuando toma sangre. Al ingresar, este va a ser captado por un macrófago. Van a segregar y formar una vacuola parasitófora alrededor y de esta manera se va a proteger para multiplicarse. Se multiplica dentro de una vacuola parasitófora y no es destruida, porque si generalmente ingresan y son destruidas en el macrófago, pero más bien van a destruir al macrófago. Cuando ya están repletas, rompen y salen del macrófago y así sucesivamente se van multiplicando dentro de los macrófagos. Entonces, ese sería el ciclo. Y donde generalmente pican en la parte de la cara, siempre está descubierta la parte de la cara, o puede ser en el brazo, las piernas, si uno ingresa a la parte silvestre. El hombre entonces es un hospedero accidental. Si se pone en contacto con en el ciclo primario de la transmisión animal-vector, pues esto es una zoonosis también. Normalmente está en los animales silvestres, en los animales puede estar cercanamente también en los perros y otros bastante cercanos al hombre. A esta infección le llamamos la leishmaniosis tegumentaria, llamada así en América Latina. Ya también está descrita en la época incaica, el término le llamaban pues en quechua la uta, que significa roer, y con ese término se ha quedado. Entonces aquí lo conocemos como uta. Y esta UTA llamamos así a las formas cutáneas. Cuando la lesión es cutánea, es la UTA. Los ceramistas entonces del antiguo Perú representaron a los huacos antropomórficos, ¿no? Las lesiones en la nariz, se ve toda comida en la nariz, vemos aquí igualmente. Y en cuanto a, bueno, vemos que también se representan secuelas destructivas y vemos pues y deformantes de la leishmaniasis como mutilaciones de los labios, de la nariz, tanto, tanto por la época pues mochica y chimú, ¿no? Miren, en los años después de Cristo. Bueno, la leishmaniosis visceral, la leishmaniosis visceral como el calazar, que es conocida en la parte de la India, China, África, es la enfermedad negra. El agente etiológico es la Leishmania donovani, que no tenemos acá. Y la otra es la Leishmania infantum, que ya mencionamos en la costa del Mediterráneo europeo y africano también. En África también hay. Para el Perú, eso sería para entonces, para esos países.
y la Leishmania chagassi, causante de la leishmaniosis visceral en las Américas. Esto se caracteriza por episodios pues, irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. La mayoría de los casos se dan en Brasil, el este de África y la India también. Vamos a ver las especies y subespecies de Leishmania de importancia humana, del subgénero Viagna y del subgénero Leishmania. Del subgénero Viagna tenemos al complejo brasilensis con Leishmania brasilensis. Entonces sería Leishmania Viagna brasilensis, Leishmania Viagna guyanensis. Por eso que cuando se escribe, a veces ustedes van a ver que le ponen Leishmania V. peruviana, se refiere a la subgénero. Leishmania Viagna peruviana, Leishmania Viagna panamensis, Viagna lanzoni, etcétera, ¿no? Igual, en el viejo mundo igual, Viagna trópica, Viagna mayor y etiópica. Y del subgénero Leishmania sería Leishmania chagassi, Leishmania mexicana, Leishmania amazonensis, Leishmania pifanoi y Leishmania venezuelensis. ¿Y qué tenemos en el Perú? En Perú tenemos la Leishmania brasilensis, guyanensis, panamensis, peruviana, lanzoni, chagassi, mexicana, amazonensis y pifanoi. Lo único que no tenemos es la venezuelensis. Ya en el viejo mundo, pues se mencionan pocos, pero acá tenemos la trópica mayor a etiópica del complejo Donovani infantum, que son viscerales. La leishmaniosis cutánea del nuevo mundo, pues tenemos la Leishmania viagna peruviana, que es la UTA, que afecta a niños. Este puede curar espontáneamente y el vector se distribuye desde los 800 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las personas a veces que ingresan a las zonas donde están los vectores, pues van a infectarse. No, la Leishmania guyanensis, que le llaman Pian Boys, de múltiples ulceraciones, ¿no? Y la otra es la panamensis, que le llaman la picada del bejuco, con úlceras que afectan el sistema linfático. Son lesiones mucocutáneas. Aquí ya tenemos, la panamensis ya es mucocutánea, o sea, las otras son cutáneas, ulceraciones múltiples pero cutáneas. Mucocutánea cuando ya comienza a lesionar hasta el cartílago de la nariz. Entonces va lesionando mucho más, a esta es la espundia, a esta le llaman espundia, que generalmente es en la parte de la selva, que es más grave. La Leishmania brasilensis, que produce la leishmaniosis mucocutánea o espundia, también, es similar a la lesión a la nariz, que va a formar una nariz que le llaman la nariz de tapir, o sea, va a afectar a la parte cutánea de la nariz, que de tal manera que parece de un tapir, por eso es la nariz de tapir. La leishmania mexicana, con lesión única que cura espontáneamente y puede afectar el cartílago auricular, también de las úlceras de los chicleros, llamado así, porque esta leishmania lo adquieren los que ingresan para sacar pues el látex de las plantas, ¿no? De los árboles. Por eso dice la úlcera de los chicleros. La leishmania amazonensis es cutánea y la Vania lanzoni, que se encontró en el 94 en 6 pacientes de Ayacucho, de Pasco, San Martín y Huánuco, que está distribuida entre los 600 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa se descubrió la lanzoni en el año 94. Más del 90% de los casos de leishmaniasis visceral a nivel mundial se distribuyen en la India, Bangladesh, Nepal y Sudán. En la cuenca mediterránea de España, la leishmaniasis visceral se está incrementando en las personas con VIH. En América se presenta desde el sur de Estados Unidos, como mencionamos, hasta el norte de Argentina, con mayor incidencia en el noroeste de Brasil, donde la mayor parte de los casos corresponden a niños menores pues, de 10 años de edad. Factores de riesgo. Observamos los factores de riesgo. La desnutrición, que los niños son los más afectados, la presencia de perros infectados en las zonas rurales, diversos animales salvajes, silvestres, como el zorro, la zarigüeya,
Estos van a mantener son reservorios de la infección, entonces se mantienen y luego propagan esta zoonosis a través de otros animales y que van acercándose luego a la parte doméstica y llegan al hombre. Luxomia longipalpis es el vector más importante y el agente etiológico es la Leishmania chagassi. Para la Leishmania chagassi entonces está la Luxomia longipalpis. Acá entonces vemos la leishmaniasis visceral distribuida en ciertas, las zonas más marcadas, en las más oscuras, que sí tenemos en la parte de la selva y tendríamos que tener cuidado porque no se mencionan casos, tal vez las personas murieron infectados, no se menciona, no hay una publicación al respecto, pero que en la parte de África, al sur vemos a mí al sur del Mediterráneo. En América, la leishmaniosis tegumentaria americana puede manifestarse en tres formas clínicas, o sea, tres formas clínicas diferentes: la cutánea, la mucocutánea y la cutánea difusa. Estas que se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, pues no se presentan en Canadá, Chile, Uruguay y las islas del Caribe. En el Perú, esta leishmaniosis constituye la segunda endemia tipo tropical, la segunda y la tercera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles. Después de la malaria y la tuberculosis estaría la leishmania. La leishmaniasis cutánea es ulcerosa, vemos acá, ulcerosa. Su distribución geográfica de la leishmaniasis en el Perú, como observamos acá, ahí están la distribución de los vectores y también la Leishmania brania brasilensis en la parte de la selva, la Leishmania peruviana tenemos en la parte de Cajamarca. Cajamarca es su zona endémica de la Leishmania. Y Leishmania peruviana, Leishmania guyanensis, la Leishmania guyanensis, que también hay en la parte, a veces está marcada la parte de la selva. Y las otras especies de Leishmania y la amazonensis como una estrellita en la parte de Junín, Ucayali, etc. Bueno, entonces zonas que se debe tener cuidado cuando sea. El vector, la leucemia, lo tenemos. Leucemia lo tenemos desde acá, en Lima, desde Chosica, por ahí hay bastante leucemia, en Huachipa, toda esa zona, pues donde hay frutales, debajo de los árboles se esconden. La forma lauta, entonces la forma cutánea, y la espundia es la forma cutánea mucosa. La leishmaniosis cutáneo mucosa, como vemos acá, va a destruir el cartílago y puede ingresar hasta el fondo de la boca y puede destruir, pues, y llegar finalmente a producir la muerte. La transmisión depende del contacto, entonces, del hombre con el vector. El patrón de transmisión, entonces, depende de dónde ocurre la picadura. Puede ser intradomiciliariamente porque este vector ya se ha metido al domicilio, o puede ser peridomiciliario alrededor del domicilio por los frutales, etcétera, o en la parte rural. Son transmitidas a los animales y humanos por vectores de la familia Psicodidae, que son las luxomias. Estas luxomias son unos insectos jorobaditos pequeños. Aquí vemos que se han descrito diversas formas clínicas de las lesiones no ulceradas de leishmaniosis, como la papulosa impetiginoide, verrucosa, modular, vegetantes y mixtas. Entonces vemos diferentes tipos de formas clínicas que puede presentarse esta leishmania. Los vectores son mosquitos hematófagos del género Phlebotomus para el viejo mundo y Luxomia para el nuevo mundo, para que, bueno, quede finalmente con aproximadamente 190 especies, de los cuales son vectores de la leishmaniasis tegumentaria en valles occidentales interandinos, Luxomia peruensis, Luxomia verrucarum, que tenemos en la parte también, Luxomia peruensis y verrucarum, hay en la parte de Chosica, esas son las especies porque fueron transmisores de la verruga. Luxomia tejadai por Huánuco, Luxomia ayacuchensis y Luxomia pecei, también otra especie. En la región amazónica, esos serían los valles interandinos. En la región amazónica, Luxomia yuili,
Leucemia chagassi, Leucemia davisi y Leucemia aurensis, todas encontradas infectadas naturalmente con leishmania del subgénero Viagna. Entonces tenemos varias especies en la parte de la región amazónica. Las hembras son las que necesitan la sangre para la reproducción y van a tomar pues en los momentos a partir de las 6 de la tarde. Leucemia peruensis encontramos en áreas utógenas y verrucógenas del Perú, desde los 1600 hasta los 2900 metros sobre el nivel del mar, en los valles occidentales del norte y centro, valles interandinos. Se alimentan de la sangre de animales domésticos y silvestres, y accidentalmente puede ser del hombre. La Leucemia tejadai, como había mencionado por Huánuco, se encontró en Ambo, Pachitea, Guamalíes, Daniel Así de Carrión, Pasco, etc. Áreas endémicas de leishmaniosis tegumentaria. Este ingiere también sangre de animales tanto domésticos como silvestres. Entonces, si vemos en cuanto a la epidemiología del vector, su distribución es amplia en el Perú. No nos notamos mucho el color amarillo que se denota en Huánuco y en otras zonas, pero se encuentran ampliamente distribuidos y ahí tenemos las leucomias, diferentes especies de leucomias. Leucemia peruensis, verrucarum, tejadai, ayacuchensis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay una variedad de especies que se encuentran distribuidas en el Perú. Está relacionada entonces con las condiciones ecológicas y socioeconómicas. Zona andina del Perú y Ecuador, desde los 700 hasta 3000 metros sobre el nivel del mar, donde se distribuye el vector. Zonas montañosas con características tropicales en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, mayoría de los países centroamericanos, regiones de la mata atlántica paralela a la costa de Brasil y algunas zonas tropicales del Pacífico en Colombia. En cuanto a los reservorios, existe una gran variedad de animales silvestres domésticos como reservorios, el perro, de las zarigüeyas, ya en la parte silvestre también. En las zonas andinas, el perro doméstico, el didelfis marsupiales, los roedores, las ratas, y las especies aisladas también se han aislado del hombre y de las ratas pertenecen a la misma especie. En la selva aún no se ha determinado los reservorios, o sea, requiere todavía más estudios para determinar la presencia de leishmania. En cuanto a la incidencia, en el año 2009 fueron reportados 5.967 casos, solo en el 2009, casos de leishmaniasis cutánea en el Perú. La mayoría procedía de Ancash, seguida de Cusco y Madre de Dios. Estamos diciendo 2009, pero después de eso ha bajado un poco, pero hay 327 casos de leishmaniosis mucocutánea, en su mayoría del Cusco, seguida de Huánuco y Loreto, o sea, la más patógena, la espundia, es la mucocutánea. Entonces, observamos acá lesiones en los labios, la mano, en el pabellón de la oreja y también en los animales, igual en los perros, conejos, etc. La leishmaniosis mucocutánea o espundia, con un 67.4% de los casos descritos, se encontraron en Loreto, Madre de Dios, Junín y Cusco. Vemos hasta el 2018, pues Loreto, Madre de Dios, Junín, Cusco son los principales que está mencionándose aquí. Entonces son zonas endémicas y también presencia del vector. Y como observamos acá, la espundia deforma totalmente, destruye todo el cartílago nasal y puede seguir ingresando y puede afectar toda la parte más interna de la boca, de tal manera que la persona no puede ingerir los alimentos y puede llegar a morir. Ahora, las personas que están infectadas generalmente se esconden, no se dejan ver porque piensan que es la otra infección por bacterias, que es la lepra. Entonces la persona se esconde, ¿no? En San Martín se ha reportado en el 2011 4,12%, 203 casos del total nacional, pero hasta octubre del 2011 se habían reportado casi el doble de casos comparado con todo el año 2010, casi el doble de casos en el 2011. Estamos viendo, pues siempre en las zonas más rojas son los que hay mayor, Cusco, Madre de Dios, en la parte de Cajamarca, etcétera, y también la parte norte, ¿no? Vemos acá para Piura, la Libertad, etcétera.
El número de casos de leishmaniosis según departamentos hasta el 2021, porque estaba buscando otros datos más, y vemos nuevamente que la mayor cantidad, pues es acá, vemos en Ancash, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima y Piura. Entonces, esta es la mayor cantidad de casos presentados hasta el 2021. Hasta el 2023, casi los mismos lugares. Madre de Dios, Cusco, Piura, Loreto, Cajamarca, Junín, Puno, San Martín, Ucayali, Amazonas, Huánuco, Ancash, La Libertad, Lima, Ayacucho, Lambayeque, Pasco, Apurímac, Huancavelica, el Callao con un caso, y bueno, estos son los casos presentados hasta el 2023. Casos de leishmaniasis entonces hasta el 2023, ahí está indicando, ¿no? Con pocos casos todavía, decía el 2023, no ha salido un informe del 2024. Y acá vemos la leishmaniasis cutánea por años, la de color celeste, la cutánea, y la otra, la cutánea o UTA, y la otra es la mucocutánea o espundia, que también paralelamente hay una gran cantidad de casos. Casos acumulados hasta el 2021 vemos de color rojo, todos los casos acumulados más en la parte de la selva, Cajamarca, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Ayacucho, etc. Son zonas con mayor porcentaje como están marcadas aquí, sin dejar de marcar también en la parte norte de Lima, ¿no? De Tumbes, Piura, Lambayeque. En cuanto a la patología, la lesión cutánea va a producir una reacción inflamatoria con hiperplasia del epitelio y necrosis de la dermis, que provoca úlcera. Esto se observa a los 6 meses, ¿no? A los 6 meses. Los ganglios agrandados por infección secundaria, inclusive. Entonces acá este es un corte histológico y se puede ver una gran cantidad de eosinófilos, granulomas eosinofílicos. Y acá vemos en la parte más interna, aparece en la mucosa, los amastigotes. La leishmaniasis mucocutánea es la lesión mucosa, ¿no? Granulomatosa, necrosante, con pocos parásitos, pero con destrucción de la mucosa de la orofaringe, pérdida de cartílago, grave alteración funcional de la respiración, complicaciones pulmonares, bronconeumonía fatal, etc. Qué terrible ver estos casos, pues, en niños infectados. Para el diagnóstico parasitológico, pues es importante hacer un frotis del borde de la lesión, pero cuando digo un frotis no es muy superficial e inclusive tiene que hacerse con un poquito de sangre, o sea, se tiene que sacar la muestra con una jeringa, puede ser con una jeringa o con un escalpelo, habría que abrir un poco esa parte costrosa para poder sacar el contenido con inclusive un poco de sangre. Eso recién podremos ver algunos mastigotes, como los casos que traen a veces de los militares que van a la parte de la selva y o me trajeron una muestra porque no encontraban a mastigotes y querían que se identifique y solo se encontraba un amastigote. Entonces, si la muestra no ha sido bien tomada, bien difícil para diagnosticar. Entonces, la persona, si no le diagnostican que es por leishmania, le pueden dar otro tipo de tratamiento. Para el cultivo se utiliza agar sangre, ¿no? Al sembrar, pues, de la lesión van a multiplicarse los promastigotes. Entonces, eso se toma por aspiración del borde de la lesión, la técnica de Hendrich, o siembra de la biopsia previa maceración y de contaminación en medio enriquecido con suero bovino, inclusive, y antibióticos. Para la biopsia del borde de la lesión, tomando inclusive parte del tejido sano, la coloración se hace con hematoxilina eosina. La inoculación en hámster dorado también funciona en el desarrollo, cuando se inocula en la nariz, pues se puede hacer luego los cortes histológicos. Y determinación de la especie de leishmania mediante hibridación del DNA del kinetoplasto y el uso de anticuerpos monoclonales.
Hoy se puede hacer también por PCR, otras técnicas ya más avanzadas, ¿no? Pero siempre y cuando los lugares de diagnóstico existan para poder hacerlas. De lo contrario, pues hay que observar haciendo un frotis y luego coloreando con Yemsa para ver los amastigotes en la lesión. Entonces aquí le está tomando también, con un palillo le está tomando la muestra en la lámina portaobjeto, ¿no? Para poder observar si es que hay, y luego de ese frote lo colorea con la solución de Yemsa. Otras pruebas serológicas usadas también utilizando anticuerpos monoclonales para inmunofluorescencia, pero eso también se tiene que tener en el hospital. El ELISA puede ser otra, o reacción, porque en otros lugares también hay reacción cruzada con Chagas o Calazar. Son poco usadas por su limitada sensibilidad y especificidad, especialmente el ELISA, por la reacción cruzada que puede pasar. Y el PCR, que es más específico. La intradermal reacción de Montenegro, que ustedes de repente van a escuchar, es una reacción de hipersensibilidad tardía, es muy parecida a lo que se hace para detectar a las personas con tuberculosis, ¿no? Se aplica un antígeno, el extracto soluble de los promastigotes de cultivo, es una aplicación intradérmica en el antebrazo izquierdo del paciente y la lectura se hace después de 48 a 72 horas, considerando el resultado positivo si el diámetro es igual o mayor de 5 milímetros. Nada más, y bueno, es una forma para un estudio epidemiológico, ¿no? Separar al grupo de personas que luego se le puede hacer otras pruebas para determinar si tiene o no Leishmania. Y el control, pues, es importante el diagnóstico, el tratamiento precoz, la protección, pues, también individual, el control del vector es importante. Bien, gracias jóvenes, hemos terminado a las justas. Las diapositivas las voy a subir y bueno, hemos tomado en cuenta dos temas importantes. Esto va a ser para el segundo examen, esto no entra para el primer examen que darán la próxima semana. Gracias, si hay alguna pregunta. Todo claro, doctor. Bien, entonces nos veremos la próxima semana. Gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
doctora.